Mientras tanto, recordemos que el pasado jueves el presidente Alberto Fernández atendió a algunos representantes de movimientos sociales importantes a nivel nacional para tratar la prolongación de la cuarentena, y no puede haber faltado jamás la situación social en esa charla, ¿no? Estuvo representando a la corriente clasista combativa el diputado nacional Juan Carlos Alderete, secundado también por otros movimientos sociales como el de Grabois, el movimiento Evita y demás. ¿Cómo le va, Alderete? Buena mañana de lunes. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va, Claudio? Muy buenos días. Bueno, primero debo preguntarle si el dato de que se habló de que Nación tenía que poner o tendría que poner algo así como 200.000 millones de pesos es un dato cierto, existió en esa reunión, o es un suerte que me pregunta la primera pregunta para aclarar, porque en los medios ha salido bastante deformado el tema. Es como que nosotros fuimos a pedir un fondo de 200.000 millones de pesos, ¿no? Y justamente hablamos de un fondo post pandemia, en lo cual sabemos muy bien de qué manera va a quedar nuestro país, ¿no? Es decir, y la pobreza que va a avanzar enorme, la falta de trabajo y demás. Y eso es para obras. Hablamos de una cantidad importante de viviendas sociales, hablamos también de obras que tengan que ver con el hábitat, llámase agua potable, cloaca, después algunas mejoras en algunos barrios populares que no siquiera tienen vereda, que cuando llueve están llenos de barro. Hablamos de esas cosas. Es un fondo que tiene que tener el gobierno, no las organizaciones sociales. Es decir, no es que ustedes le pidieron 200.000 millones como para pasar la cuarentena. No, para nada, para nada. Y bueno, algunos se ocupan para deformar todas estas cosas para lograr ensuciar un poco de lo que son las organizaciones, ¿no? En primer lugar, hicimos una evaluación política de lo que pasa en el mundo con el presidente. Es decir, en primer lugar, como el tema de la pandemia, el tema de que realmente cada vez se refuerza más de lo que nosotros mismos veníamos diciendo al principio. No hay una cuarentena y un aislamiento social exitoso si faltan alimentos, si faltan cuestiones sanitarias, si no está el Estado presente en esos lugares, sabiendo muy bien de que en la cuarentena y el aislamiento social, muchos de los que no tienen ni cobran ningún programa social, se han dejado de hacer changa, ¿no? Es decir, hemos dicho también de que las medidas que él tomó para aquel que no tiene nada, la tomó antes de la pandemia. Llámese tarjeta alimentaria, llámese el bono de los jubilados, llámese el corte de luz, de gas, de agua, los alquileres también lo congeló, los desalojos también, a la clase media también ha tomado algunas medidas que después lógicamente cuesta muchísimo concretar, porque también allí no hay voluntad política para nada de los bancos privados, ¿no? Bien. Así que todas esas cosas, en primer lugar, hicimos un análisis y en qué situación estamos de la cuarentena, que nosotros le hemos llevado un mapa de todo el país, particularmente del conurbano, donde le hemos dicho de que parecería de que la gente bajó los brazos. Está bien que todo el mundo está usando los barbijos, pero que se ve más gente en la calle de los días anteriores, cuando empezó la cuarentena, ¿no? La preocupación que tenemos con respecto a los despidos, suspensiones que hay en muchas fábricas actualmente que están en producción, que no es que no están en producción, como son los frigoríficos, por ejemplo, ¿no? Y los anuncios que hacen para despidos, como los petroleros, se habla de 25.000, de los despidos y suspensiones y no pago de sueldo que hay en los trabajadores de comercio, del shopping. Bueno, todas esas preocupaciones se las hemos llevado al presidente. Luego de eso, lógicamente, dijimos el atraso que hay en los alimentos en muchos comedores y merenderos. Muchos de ellos no están en ninguna organización. Los propios vecinos se han juntado y han hecho una olla popular, allí se reparten las viandas. Es decir, ese atraso ha sido producto de que se ha pagado sobreprecio y la compra se vino para atrás, ¿no? Pero también hay una promesa firme del presidente que dijo que a partir de este miércoles se tendría que estar regularizando en todo el país la entrega y la ayuda de los alimentos, ¿no? Es decir, que el argumento de que compramos así por la emergencia, por el apuro, finalmente fue al revés. Y fue una cosa mala porque se atrasó la entrega de los alimentos, y una cosa buena porque hoy ya el Estado cuenta con instrumentos legales que ya lo tendría antes, pero ahora mucho más,
es decir, que ninguna compra del Estado puede superar los precios máximos que el propio gobierno acuerda con los empresarios, ¿no? Es decir, esa es la cosa buena sería. La cosa mala ha sido que justamente se atrasó la entrega de los alimentos, ¿no? Diputado, ¿pudieron hablar en esa charla, entre otros asuntos, el de la inflación, el de $1, que ya el jueves estaba entre 118 y 120, de la liberación para detención domiciliaria de un número importante de personas que están privadas de su libertad? Digamos, ¿se pudieron abordar estos temas? Sí, abordamos esos temas, abordamos de que realmente allí la presión es enorme que hay con aquellos que hablan de la economía y no hablan de la salud de la gente, de la apertura y que están en contra de la cuarentena y las presiones que está habiendo de ese sector, ¿no? En lo cual, inclusive, decir, bueno, el tema es que yo estoy firme, voy a seguir defendiendo la vida, sí, sabiendo muy bien que con la vida uno puede reconstruir un país, pero cuando uno tiene una cantidad de muertos como lo tiene en Europa en este momento, después va a ser tremendamente más difícil de poder reconstruir el país, ¿no? Bueno, yo le pregunto, porque a lo mejor es una percepción mía, en todo caso usted me da la suya. ¿No le da la sensación de que hay mucha gente que de buena fe, con la mejor onda, todos están tratando el mismo tema y es como que no hay mucha gente pensando en cómo vamos a reconstruir esto? Es decir, el impacto de la otra pandemia, que es lo social, lo económico. No, exactamente, nosotros, él lo dijo públicamente también, de que él lo considera a nuestro sector como una parte fundamental también para ir a la reconstrucción de todo tipo, de la producción, del trabajo, de la economía, a las organizaciones, a la economía informal, ¿no? A la economía popular llamada por nosotros. Es decir, en ese sentido, es decir, por eso es decir, tenemos y hemos hecho distintas propuestas, que inclusive hoy en algunas provincias que es decir, hay una cuestión administrada de la cuarentena, del aislamiento social, que algunas obras se pueden empezar a hacer, inclusive se pueden hacer algunas mejoras, es decir, que lógicamente algunos que a lo mejor no tienen experiencia, significa que cuando nosotros hablamos de obras es un amontonamiento, ¿no? Pero hay obras como, por ejemplo, la red de cloaca, de agua, que se pueden hacer inmediatamente porque hay muchos barrios que no tienen agua. Muy bien, lavarse la mano, la higiene, todo lo demás, pero el Estado está ausente también allí, que ni siquiera bidones de agua le llevan, ¿no? Y que se pueden hacer estas redes, porque las redes de agua y de cloaca cada 100 metros, cada 150 metros, 16 personas, y nunca trabajan en dúo, juntos. Es decir, trabajan en dupla, es decir, trabajando con un caño que tiene 5 metros. Es decir, lo más cerca que pueden estar es a 3 metros, 2 personas. Así que eso se puede hacer, tipo de obra. Es decir, que la reactivación, la reconstrucción vendría de la mano de la obra pública y esto forma parte de los 200.000 millones a futuro que ustedes solicitaron. Exactamente. Se habla también de qué manera se tiene que ir a dar, el Estado tendría que estar presente también en los campesinos, aquellos que están arrendando, en aquellos campesinos que sin tierra. Es decir, se está buscando, inclusive se ha mostrado en un mapa de que cuáles son las tierras, por ejemplo, en el cinturón verde del conurbano, ¿no? Es decir, que inclusive cuando hablamos de alimentos frescos sanos, justamente de qué manera el Estado tendría que comprar también a esos productores, esos pequeños productores, los alimentos frescos, ¿no? Para repartir en los comedores escolares y demás. 2 preguntas finales y desde ya le agradezco su tiempo, Alderete. La primera, ¿nos podemos quedar tranquilos? ¿Usted está tranquilo en cuanto a que la situación en el conurbano, en lo social, en lo que hace a la temperatura y al temperamento social, digamos, va a continuar así? No, realmente, para ser sincero, no estoy tranquilo. No estoy tranquilo porque todos sabemos lo que causa psicológicamente también la cuarentena, al no tener de qué manera yo llevarle a mi familia los alimentos que le venía llevando haciendo changa todos los días, no lo puedo hacer, entendiendo en esto de que los despidos, las suspensiones siguen, es decir, por lo tanto, es decir, es un caldo de cultivo que es lo que se está desarrollando particularmente en todo el país, pero en el conurbano, ¿no? Por eso justamente escuchaba
la nota y la opinión también tuya, Claudio, sobre los presos, ¿no? Si se podría descomprimir, por supuesto que tiene que haber una decisión política, porque hay muchos presos inclusive porque se peleó con el vecino, están presos en la cárcel. Bueno, se tiene que empezar por los que tienen causas leves, es decir, que se pueden descomprimir las cárceles. Sí, pero parecería que también algunos jueces se oponen a tomar esa medida, ¿no? Es decir, teniendo miedo a lo mejor el costo político que pueden tener y demás, ¿no? Bien, por último, ¿lo vio firme el presidente? Digo, lo vi muy firme, muy preocupado. El cotidiano vivir de una interna importante, ¿no?, que hay en toda alianza de gobierno, ¿usted cree que, digamos, lo está soportando o ve un cierto desgaste? No, yo lo vi muy firme, pero muy firme. Sí, sabiendo la responsabilidad que está teniendo en este momento, que es mucho mayor que si no tendríamos la pandemia, ¿no? Es decir, también en algún momento también se emocionó un poco, diciéndole que también el tema de la falta de instrumentos de seguridad para los enfermeros, para los médicos, para los camilleros, la falta de instrumentos también rápidamente para aquellos que están al frente de las copas de leche, de los comedores, que realmente esos instrumentos de seguridad la misma gente se está inventando y se está fabricando ellos mismos, ¿no? Bien. A modo, digamos, de curiosidad, ¿no?, y con esto lo despido, de los dos Fernández, Alberto y Cristina, ¿quién es el más confiable a la hora de acordar cosas? No, acá estamos todos juntos, es decir, una discusión que aquel que piensa en un proyecto del 2021-2023 está tan lejos. Primero tenemos que pasar esta dificultad enorme que tenemos, ¿no? Es decir, se equivoca aquellos dirigentes políticos que piensan en una perspectiva de futuro en el 2021-2023. En este momento creo que todos tenemos que estar dispuestos a salvar vida, y salvar vida significa poner plata, ¿no? Porque si no se pone plata no se salva vida tampoco. Juan Carlos Alderete, diputado nacional. Diputado, que siga usted muy bien, ¿eh? Muchísimas gracias, Claudio. Muy buenos días. Hasta cualquier momento.